Muy buenos días a todos los hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial. Les saludo en este día domingo 3 de mayo del año 2020, año de la plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y le invito en esta mañana a seguir estudiando conmigo la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestro alimento, dice la misma Biblia. En el día de hoy quiero presentarles el tema la misericordia de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos en esta mañana y te damos gracias porque una vez más tú nos das el privilegio de podernos introducir en tu palabra para, Señor, ser fortalecido en nuestro ser interior y ser edificado con esta palabra. Queremos en el nombre de Jesús que mientras la estudiamos, como siempre tu Espíritu Santo sea nuestro maestro y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Abrimos nuestros corazones para que tú deposites tu verdad en ello, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por todo cuanto tú hagas, nosotros tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro mensaje para el día de hoy, la misericordia de Dios. Hablando acerca de la misericordia de Dios, este es uno de los atributos divinos morales más excelentes que tiene Dios para el trato con nosotros los seres humanos. Por eso le invito a que en esta mañana podamos introducirnos en el estudio de la palabra de Dios de una manera muy especial. Quiero iniciar con una interrogante. ¿Por qué es el conocimiento de la misericordia de Dios tan importante para nosotros? Puesto que hemos pecado, no podemos acercarnos a Dios en base a nuestro mérito. Solamente porque Dios es misericordioso, nos atrevemos a acudir a Él. La puerta por la cual penetramos en la presencia de Dios tiene la palabra misericordia escrita sobre ella. La misericordia de Dios se compara en las Escrituras con la relación de un padre para con sus hijos. Como dice el Salmo 103, los versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amados hermanos y amigos, nosotros sentimos ánimo cuando vemos la misericordia de Dios en el trato con los hijos indignos, como lo fueron los israelitas. Salmo 78, versículos 37 y 38, nos habla acerca de la conducta, del comportamiento de Israel. Dice así la palabra de Dios: pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. En realidad, amado, sin la misericordia de Dios no podríamos tener esperanza. Como dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 25. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Puesto que creemos en la misericordia de Dios, oramos a Él en favor del pueblo rebelde, como dice la palabra de Dios en Daniel 9:9. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Según el apóstol Pablo, las misericordias de Dios son tan preciosas que constituyen razón suficiente en virtud de las cuales los creyentes de buena voluntad debiéramos consagrar nuestras vidas a servir al Señor, como dice Romanos capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermano,
Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En esta meditación que le comparto en el día de hoy, vamos a ver tres aspectos esenciales sobre lo que es la misericordia de Dios. El primero, un Dios digno de culto. El segundo, rescate para los perdidos. Tercero, Dios satisface abundantemente. Vamos a ver este primer punto, un Dios digno de culto. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es digno de que nosotros le rindamos culto, le rindamos honra y gloria a Él? El Salmo 107, versículos del 1 al 3, es que sustenta este primer punto. Y dice así la palabra del Señor, en el Salmo 107, versículos del 1 al 3. Alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Amados hermanos y amigos, en primer lugar hay una introducción que anuncia el tema en este salmo. Es un llamado a dar gracias al Señor. Se presentan dos razones por la cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Cualquiera de las dos sería más que suficiente como motivo de gratitud sin cesar. Una clase especial de gente es ahora presentada como receptor particular de su bondad y amor. Esto es, aquellos a quienes Él ha redimido de persecución, servidumbre, opresión y angustia, y los ha congregado en la tierra después de estar dispersados en todo el mundo. Aunque está claro que aquí el salmista está pensando en Israel, no vamos a dejar estos versículos exclusivamente a aquella nación, porque nosotros también hemos sido comprados en el mercado de esclavos del pecado y congregados a Él. Y como los redimidos del Señor, deseamos unirnos al himno de alabanza y gratitud. Este salmo hace un llamado a la adoración que se encuentra también en otros salmos. El salmista exhorta a la gente a dar gracias a Dios porque para siempre es su misericordia, como dice el versículo 1. Cuanto más sepa la gente de la misericordia de Dios, tanto más lo alabará. Hay al menos, amados hermanos, 9 razones para alabar a Dios por su misericordia. 1. Porque la misericordia de Dios es grande. Moisés lo declaró en Número 14:18. El Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. Este era el momento cuando Moisés le pedía a Dios que perdonara a Israel por su rebelión en Cades Barnea. Nehemías también declaró que la misericordia de Dios es grande. En Nehemías 9:27 la palabra de Dios dice: los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero clamaron a ti en el tiempo de su tribulación, y tú los escuchaste desde los cielos. Por tu gran misericordia le diste libertadores que los libraban de mano de sus enemigos. Aquí Nehemías hacía alusión a los muchos fracasos de Israel durante la época de los jueces. Un tiempo estaban arriba, otro tiempo estaban abajo, pero el Señor siempre, a través de su misericordia, los ayudó.
El segundo aspecto por el cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios, alabarlo, es porque la misericordia de Dios es abundante para todo aquello que le invocan. Como dice el Salmo 86:5. Porque tú, oh Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con los que te invocan. David, hablando por experiencia aquí en este pasaje, declara que la misericordia de Dios es abundante. El tercer aspecto por el que debemos alabar a Dios, porque la misericordia de Dios son firmes, como dice Isaías 55:3. Inclinen sus oídos y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. Yo haré con ustedes un pacto eterno, las fieles misericordias demostradas a David. Amados, Isaías enseñó que las misericordias de Dios son firmes, nunca fracasan. El cuarto aspecto por el que nosotros tenemos que dar gracia y alabar al Señor es porque la misericordia de Dios es perpetua. Como dice el Salmo 25:6. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia, que son perpetuas. El quinto aspecto por el que tenemos que darle gracias a Dios y alabarle en todo momento es porque la misericordia de Dios es para siempre, como dice el Salmo 136. Este Salmo 136 es un salmo antifonal y se repite 7 veces el término porque para siempre es su misericordia. Esta es una de las descripciones más frecuentes de la misericordia de Dios y se hace con esta frase. El sexto motivo por el que tenemos que alabar y darle gracias a Dios es porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Como dice Lamentación en el capítulo 3, la parte final del versículo 22 y el versículo 23. Porque nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amados y amadas, el profeta Jeremías declaró que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Cada día el Señor extiende su misericordia sobre nosotros y por causa de su misericordia el Señor no nos da el pago que nosotros merecemos, sino que también hace sobreabundar su gracia y por medio de su gracia nos da sus favores inmerecidos. El séptimo motivo por el que nosotros debemos alabar y darle gracias a Dios es porque envió a su Hijo al mundo. Como dice Lucas 1:78. Dice, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto. La misericordia de Dios se manifestó en su máxima expresión al enviarnos a nuestro Señor Jesucristo. El octavo motivo por el que tenemos que alabar y darle gracias a Dios es porque la misericordia de Dios hace que Él nos trate con paciencia, como dice Daniel 9:9. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él. El profeta Daniel, orando por su pueblo, declaró que Dios tiene misericordia y perdona. Y el noveno motivo por el cual nosotros debemos alabar y darle gracias a Dios, porque Dios nos salvó a causa de su misericordia, como dice Tito 3:5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros
hubiésemos hecho, sino según su misericordia. Amados hermanos y hermanas, Pablo declaró que Dios no nos salvó por nuestros méritos, sino por su misericordia, siendo esto un nuevo indicio de la cualidad de la misericordia de Dios. Todos nosotros los seres humanos debemos alabar a Dios, porque envía la lluvia tanto sobre los justos como sobre los injustos, y Él provee todas las cosas buenas de la tierra, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:45. De modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero existe un grupo que tiene razón especial para alabar al Señor: los redimidos, aquellos que tienen al Señor como su pariente redentor. Tenemos nosotros la obligación de reconocer la misericordia incesante de Dios y su amor firme, como dice la palabra del Señor en Isaías 62:12. Entonces los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscada, ciudad no desamparada. Dios los ha rescatado de la mano del enemigo, del poder del pecado y de Satanás. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con nosotros como parte de su pueblo en la iglesia. Desde todas direcciones, Él nos ha traído a sí mismo. Amados y amadas, hubo una época en que nosotros, los gentiles, vivíamos esparcidos y sin la herencia de la promesa de Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en el madero, se completó una obra que atrajo a todos los hombres a Él. Mediante la sangre de Cristo hemos sido acercados a Dios. Tenemos acceso por el Espíritu al Padre. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, como dice la palabra del Señor en Efesios 2, del 13 al 19. Por causa de la misericordia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Qué maravilloso es, amados hermanos, poder disfrutar de todos los beneficios que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros a través de su sufrimiento, muerte en la cruz del Calvario y posterior resurrección. Somos gente que debemos tener el corazón lleno de profundo agradecimiento y darle siempre alabanza al Señor por su demostración de esa misericordia tan especial. Vamos a ir al segundo punto: rescate para los perdidos. Y este punto se basa en el Salmo 107, versículos del 4 al 6, donde la palabra del Señor dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Amados y amadas, hay un ciclo de comportamiento común en la vida del pueblo de Dios, sea con Israel o con la iglesia. Y puede ser resumido por dos series de palabras: pecado, rebelión; servidumbre, retribución; súplica, arrepentimiento; salvación, restauración. Primero, el pueblo se aleja del Señor, andando en desobediencia a su palabra. Entonces, sufre las consecuencias amargas de su alejamiento. Cuando vuelve en sí,
clama al Señor confesando su pecado. Entonces Él perdona su pecado y le trae de nuevo al lugar de bendición. Es la vieja historia del hijo pródigo y seguramente no hay ninguna historia más familiar, más relevante y más verdaderamente representativa de la vida. Al contemplar este ciclo se manifiestan dos hechos básicos que ocurren constantemente. Uno es la tendencia perpetua del corazón humano a vagar y alejarse del Dios vivo. El otro es la misericordia inagotable de Dios para restaurar a su pueblo arrepentido. Esta ilustración parece que hace alusión claramente a los 40 años que Israel pasó en el desierto. Estaban perdidos, hambrientos y sedientos. Estaban desanimados y su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron al Señor y repentinamente aquella aflicción terminó. El Señor les guió por camino derecho a los llanos de Moab. Este lugar resultó ser una rampa de entrada en Canaán. Y allí hallaron una ciudad donde por fin podían habitar. ¿Cómo debían dar continuamente gracias al Señor por su amor inapagable y por el cuidado maravilloso que tenía de su pueblo? Y también nosotros tenemos que dar gracias al Señor por ese amor inagotable y el cuidado que Dios siempre ha tenido de cada uno de nosotros, amados hermanos y hermanas. Indudablemente, nosotros también tenemos razón de hablar de la gracia maravillosa, de la misericordia, de la bondad y del amor que hizo posible todo esto. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por haber extendido su misericordia hacia nosotros, por hacer sobreabundar su gracia en nosotros para salvación y por rodearnos con su grande amor para protegernos, bendecirnos y prosperarnos? Nuestro Dios es muy maravilloso, nuestro Dios es inmenso, por eso lo adoramos y lo alabamos. Tenemos en nuestros corazones testimonio de profundo agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, por lo que hace y lo que seguirá haciendo en cada una de nuestras vidas. Vamos a ir al tercer punto. Dios satisface abundantemente. Salmo 107, versículo del 7 al 9 es el sustento de este tercer punto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Amados y amadas, una forma en virtud de la cual Dios demuestra su bondad, misericordia y amor fiel consiste en que Él trae a los perdidos al lugar en el cual Él puede satisfacer el corazón de ellos. El salmista representa al hombre perdido en el desierto. Emprendió la marcha por el camino solitario, un camino en el desierto, pensando que lo llevaría a una ciudad en la cual podría hallar descanso y refrigerio. Pero el camino desapareció sin llevar a ninguna parte. De manera que anduvieron perdidos hasta que desmayaron a raíz del hambre y de la sed.
Finalmente, hallándose en esta situación desesperada, estos viajeros clamaron al Señor pidiendo ayuda. Aunque a raíz de su condición débil, su llamado fue apenas perceptible, Dios los oyó, los salvó y los puso por el camino recto que los conduciría a una ciudad habitada. Y es así que Dios nos guía a todos nosotros. Por difícil que sea la situación, por imposible que sea el lugar, por difícil que sea la prueba, Dios está atento a nuestro llamado de auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Él nos pondrá en libertad y nos guiará a una ciudad habitable, al lugar que Él habita en medio de su pueblo, como dice la palabra del Señor en Efesios 2:22. Dice, en Él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 57, el versículo 15, dice las siguientes palabras: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Es allí donde Él sacia nuestra alma menesterosa y nos satisface consigo mismo. Como dice el Salmo 42, versículo 1, 2 y 11. Dice, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. ¿Por qué es que Dios, amados hermanos y hermanas, espera que le pidamos ayuda primero antes de acudir a nuestro auxilio? El Señor Jesús manifestó con claridad que Dios está consciente de nuestras necesidades. Así dijo el Señor Jesús, vuestro Padre sabe de qué cosa tienen necesidad antes que ustedes la pidan. Eso lo dijo en Mateo 6:8. Pero el Señor Jesús declaró a sí mismo en forma inequívoca que debemos pedir en oración las cosas que necesitamos, como aparece en Mateo 7, del 7 al 11, capítulo 21, versículo 22, y en Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 10. En cada uno de estos pasajes, el Señor Jesucristo nos exhorta a que nosotros pidamos en oración las cosas que necesitamos. Si Dios conoce nuestras necesidades, ¿qué ganaremos si Él espera hasta que le pidamos para cumplirlas? La respuesta puede hallarse en las palabras de Jesús. Pidan y recibirán para que su gozo sea cumplido, como lo dijo en Juan 16:24. Amados y amadas, podemos experimentar profundo gozo en el proceso de pedirle algo al Señor y ver luego que Él responde a nuestras peticiones. Si la necesidad fuese contestada automáticamente, sin pedir, el gozo de ver que Él nos responde a nuestro pedido directo no sería experimentado. Es indudable que a veces Dios puede respondernos y nos responde antes de que invoquemos su nombre,
El versículo que nos habla de esta bondad de Dios es Isaías 65:24, donde dice la palabra de Dios: antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Pero aún así, amados hermanos, este versículo insinúa que Dios sabe que se pronunciará una oración, de modo que procede por anticipado. No nos debe asombrar que el salmista nos invite a alabar al Señor por su bondad, por su misericordia, por su amor fiel y por sus obras maravillosas que Dios realiza por nosotros. El mundo necesita saber que hay un Dios que puede libertar al hombre, guiarlo y satisfacer sus más íntimas necesidades. En la tierra prometida, nuestro Dios sació el alma menesterosa de los israelitas y llenó de bien al alma hambrienta. Amados hermanos y hermanas, la máxima satisfacción que Dios nos ha dado es Jesucristo, su Hijo. Nuestro Señor es el camino, es el pan de Dios que descendió del cielo, el agua viva y el que nos da descanso. ¿Ha recibido usted todo esto? Si no, Él está pendiente para que usted pueda encontrarle y satisfacer cualquiera sea su necesidad. Yo esta mañana comencé a sentir algo muy especial. Y es el hecho de que Dios nos ha permitido a nosotros tener una red donde estamos afiliados una cantidad de pastores con nuestras iglesias. Pero lo que sentí esta mañana es que a pesar de eso, nosotros no nos hemos unido a orar. No hemos clamado al Señor en este tiempo de necesidad por el que nosotros estamos pasando. Conocemos bien cuál es la misericordia del Señor, pero también tenemos la exhortación de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que pedir para recibir, que tenemos que buscar para hallar, que tenemos que llamar para que se nos abra. Y en muchas oportunidades nosotros como red hemos orado y hemos visto las respuestas favorables del Señor. A mí me gustaría, amados hermanos, en este día poderme unir con ustedes para clamar a Dios por la necesidad que nosotros tenemos en medio de esta crisis que estamos viviendo. Entonces yo le voy a invitar en este momento a que usted pueda hacer una oración congregacional conmigo. Creo que todos ustedes ya en diversas oportunidades han orado de una manera congregacional, en donde alguien dirige y entonces los demás repiten, pero no solo repiten, sino que emiten las palabras con lo profundo, con su boca y con lo profundo de su corazón. Porque cuando nosotros nos unimos a orar, nuestro Señor Jesucristo está presente. La palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Y el Señor Jesucristo dijo que si nosotros tuviésemos fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a los montes, quítate y échate a la mar, y nos obedecerían. Y cuando habló de monte, el Señor Jesucristo aquí no hablaba de los montes naturales. Ninguno tiene la capacidad de remover un monte natural, ni el cerro Ancón. Jesús estaba hablando de que
Si tenemos fe como el tamaño de un grano de mostaza, le diremos a los obstáculos y a la barrera que se remuevan y van a ser removidos. Creo que ahora mismo el COVID-19 representa para nosotros un obstáculo y una barrera. Pero nos podemos unir y clamar al Señor para que Él haga algo especial con nuestra nación en medio de la situación en la que estamos viviendo. El Señor Jesucristo dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, va a ser hecha. Entonces, ¿qué tal si en esta mañana de este día, domingo 3 de mayo, nosotros nos unimos a orar para, en primer lugar, pedirle perdón al Señor por esta pandemia que ha venido, que como yo escribí en una oportunidad, yo dije que ha sido por nuestra causa, por nuestros pecados, nuestras iniquidades. Entonces yo le invito a que usted allí cierre sus ojos y pueda repetir conmigo allí con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, esta oración congregacional que vamos a hacer. Incline su rostro y vamos a orar juntos. Repita conmigo: Padre, en esta mañana acudimos a ti porque tú nos llamas a clamar a ti. Tu palabra dice que tú estás buscando a alguien que se ponga en la brecha delante de ti. Nosotros en este día juntos nos ponemos delante de ti en la brecha. Tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, va a ser hecha. Y nosotros creemos a esa palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nos ponemos de acuerdo porque hasta ahora no nos hemos humillado juntos delante de ti. Pero en esta mañana juntos reconocemos que todo el mal que le ha venido al planeta Tierra tiene que ver con nuestro pecado, nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, Padre. Hemos derramado mucha sangre sobre la tierra con nuestras diferentes guerras, con la violencia en medio de nuestras naciones, con nuestros pecados de sexo ilícito, con prácticas y consulta de ocultismo, con hechicería gubernamental, con corrupción, con nuestros odios. Señor, todo esto es el motivo por el cual nosotros estamos sufriendo esta pandemia. Pero estamos delante de ti, no solamente para arrepentirnos, sino también para renunciar irrevocablemente a todos estos pecados. Y queremos darte gracias porque nosotros sabemos que tú has perdonado estos pecados y has perdonado los pecados de nuestra nación. En segundo lugar, Padre, reconocemos que el equipo de salud está haciendo su mayor esfuerzo contra la pandemia, pero hemos visto que esto no basta. Necesitamos el despliegue de tu poder para reducir y parar los contagios y las muertes.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decretamos tu intervención sobrenatural que reduce y para esta pandemia de COVID-19 en nuestras naciones. Y tal como lo has prometido, con nuestra humillación y por el poder de la unidad, tú te manifiestas con poder y con gloria. Padre, acuérdate que tú le dijiste a Abraham que si en Sodoma y Gomorra había 10 justos, tú la perdonarías. Aquí estamos nosotros, más de 10 personas que hemos sido justificadas por la obra y la sangre que nuestro Señor Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Padre, te damos gracias, porque antes que nosotros clamemos, ya tú has oído. Damos gracias también, papito lindo, porque nosotros sabemos que tú vas a actuar en favor de nosotros y de nuestra nación. Tu palabra dice que si tu pueblo sobre el cual es invocado tu nombre, oráremos y buscáremos tu rostro y nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra. Padre, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, porque a pesar de que todo lo que nosotros estamos viviendo ha sido provocado por nuestro pecado, también conocemos que tú eres un Dios misericordioso, clemente y compasivo, y que cuando nos acercamos a ti a pedirte perdón, tú nos escuchas y nos devuelves al lugar de tu bendición. De antemano, Padre, queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria por todo cuanto tú has hecho en este momento en que nos hemos humillado delante de ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigos, quiero despedirme de ustedes en este momento, esperando volver a estudiar la palabra del Señor el día viernes, Dios mediante, hasta que llegue ese tiempo, que el Señor les continúe guardando, protegiendo de manera sobrenatural y supliéndole para todas sus necesidades. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.